Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y esta noche seré el centinela. ¡Ja! Ivonne, ya tenía un rato que no te aparecías, la verdad es que te habíamos extrañado. Ivonne está muy emocionada porque estamos cerrando la semana de inicio de nuestra séptima temporada aquí en Ecos de Terror. Y por tanto, les hemos preparado un relato muy escalofriante. Vamos a escucharlo, si es que se atreven, pues la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Mi abuela, María Asunción, era una mujer muy devota, de una formación católica muy arraigada y de una voluntad completamente ligada a su fe. Admito que esto raya en el cliché, pero como muchas mujeres latinoamericanas nacidas en la primera mitad del siglo XX, mi abuela parecía tener una sensibilidad especial o una percepción agudizada a las energías y a los espíritus. O al menos eso es lo que siempre se ha dicho en mi familia. Susie, como le decíamos todos de cariño, tenía un repertorio inmenso de historias y anécdotas sobre experiencias en las que había tenido contacto con alguna clase de espíritu, además de algunos sueños que, a falta de otra palabra, podríamos llamar proféticos. De todas estas vivencias, la que más impacto tuvo en ella le ocurrió unos meses después de que naciera mi tía Miriam, la hermana mayor de mi mamá. Mi abuelo trabajaba en el servicio postal y unos meses antes del nacimiento de mi tía Miriam, logró conseguir un puesto mejor administrando una oficina postal. Esto le requería más tiempo de traslado y tener horarios más extensos, por lo que mi abuela pasaba mucho más tiempo sola. Para ella esto era difícil, pero también era la norma de la época. Fiel a su carácter, mi abuela se refugió en su religión y pasaba su tiempo en la iglesia o en grupos relacionados a esta. Ya saben, grupos de oración o de apoyo a la comunidad. Esto despertó en ella una particular preferencia sobre la oración del Ángelus, la cual forma parte de las oraciones base de las iglesias que se reza por lo menos 3 veces al día, a las 6 a.m., 12 p.m. y 6 p.m. Cuando nació mi tía Miriam, el doctor familiar le dijo a mi abuela que la bebé estaba delicada, en un estado de fragilidad. Desconozco exactamente qué tenía desde una perspectiva médica, ya que mi abuela solo contaba que estaba mal de sus pulmoncitos. Esos primeros meses fueron de mucho nerviosismo y agonía. Mi abuela dedicaba incontables horas a sus rezos, pidiendo por la salud de mi tía. En todas sus plegarias iniciaba y terminaba con el Ángelus, que no es una oración típica para un contexto así, pero le generaba mucha fe, citando sus palabras. Cada noche, mis abuelos dormían poco, temerosos de que alguna tragedia sucediera con la bebé. El doctor visitaba la casa con frecuencia y el pronóstico no era alentador. Mi abuela estaba hundida en la tristeza y siempre contó que sentía un dolor horrible en su pecho, temiendo que lo peor podría ocurrir en cualquier momento. Una tarde, mientras esperaba que mi abuelo regresara de trabajar, mi abuela estaba con la bebé y hubo un apagón. Después de encender un par de velas, se quedó mirando a su hija mientras hacía una plegaria. Dios, por favor no desampares a mi bebé. Llorando, se quedó dormida. La despertó el ruido de un golpe en la mesa, como si algo hubiese chocado con esta. Alzó la cara y lanzó un pequeño grito ahogado. Frente a ella estaba un ser de apariencia grotesca, enorme. Lo que era su cara mostraba unos ojos brillantes, rodeados de unas cuencas oscuras que hacían más evidente su brillo. Tenía brazos, pero alargados y delgados. Sus manos tenían dedos de un largo desproporcionado y su boca parecía estar unida, es decir, como si no tuviera labios y todo estuviera pegado uniformemente. Pudo apreciar que poseía unas alas, de un plumaje denso y grisáceo. Mi abuela estaba pasmada, no sabía qué hacer ni cómo reaccionar. La criatura la miraba fijamente y luego le habló. Mi abuela lo describía como si hablara adentro de su cabeza, es decir, como su boca estaba pegada, no hacía movimiento, pero su voz grave y ominosa resonaba en la mente de mi abuela. No te preocupes, tu hija va a estar bien. Solo debes cuidarla mucho. En muy poco tiempo va a estar sana. Escuchó mi abuela dentro de su cabeza. Había cierta paz en esa voz y en esas palabras,
pero mi abuela no dejaba de sentir miedo. Ese enorme ser dio unos pasos hacia donde estaba mi abuela, estiró su mano y le tocó la frente. Mi abuela perdió el conocimiento. Despertó sobresaltada. Según ella, no pasaron más de 2 minutos y de nuevo estaba sola con la bebé. Mi tía efectivamente mejoró y hasta la fecha goza de una buena salud. Desde entonces, mi abuela siempre se refirió a ese evento como cuando el ángel las visitó, con plena convicción de que aquel ser grotesco era en realidad un ángel enviado por Dios para darle un mensaje. A todos sus hijos y nietos siempre nos explicaba y prevenía de que los ángeles no son esas criaturas hermosas que vemos en las ilustraciones o en las pinturas de las iglesias, que son de apariencia terrible, pero que no debemos tenerles miedo, que son mensajeros de Dios. Como dato curioso, mi abuela siempre creyó que estaba predestinada a tener encuentros con las energías, espíritus, y tal como he contado, ángeles. Su nombre, Asunción, tiene su etimología en atraer, y ella siempre lo relacionó a esto. Para la familia, esta historia siempre ha sido una que genera sentimientos encontrados. Por un lado, es reconfortante pensar que un ángel ayudó a que mi tía se aliviara de sus males. Por el contrario, es perturbador imaginar a un ser de esas características que, aunque bien intencionado, puede ser absolutamente aterrador. El terror tiene un efecto adictivo, ¿no lo creen? Bueno, los dejaré con esa reflexión. Como siempre, les agradecemos que den like a nuestro contenido, que lo compartan y se suscriban a todas nuestras redes si es que no lo han hecho. También les pedimos nuevamente que compartan sus comentarios y observaciones en los videos. Nos ayuda a entender si el contenido que generamos es de su agrado y así el algoritmo nos echa una manita. En fin, nos estaremos viendo la próxima semana. Que descansen. Ecos de terror.